Hay que decir ahora. Hay que decir ahora, dice José Ángel Trelles en este tema precioso que es casi se ha transformado como un himno aquí en Apuntes del Porvenir y que siempre le hacemos escuchar un poquito a cada uno de nuestros invitados que pasan por este espacio semanal. Bienvenido Daniel Filmus, ¿cómo te va? Una alegría enorme compartir con vos, Luisa. Bueno, yo también ir reencontrándome con dirigentes, exministros, exdiputados, gente que, digamos, que respeto, que admiro mucho por su compromiso y entonces, bueno, es una alegría, sobre todo en este momento que hay que decir, yo digo ahora, porque estamos viviendo unos tiempos increíbles que algunos podíamos imaginar, pero no de extrema gravedad, ¿no? Sí, yo creo que hace unos años era inimaginable un momento como el que estamos viviendo, inimaginable tener un presidente de las características que tiene, pero más que nada, y creo que lo más grave, es la ideología que tiene. Digamos, nosotros estábamos acostumbrados al neoliberalismo, estábamos acostumbrados a las políticas de ajuste. Argentina en toda su historia, y desde que volvió la democracia más aún, tiene políticas pendulares. Teníamos gobiernos nacionales y populares, y después tenías también tus políticas de ajuste. Ahora estamos frente a un presidente que tiene ideología, que es el anarcocapitalismo o la escuela económica austríaca, que lo que plantea es que hay que destruir el Estado. Y no estamos hablando de un ajuste, claro, no estamos hablando de un ajuste, no es que todo va a seguir como antes, pero un poco más reducido. Lo que está diciendo, en el campo en el que trabajo yo, es que no tiene que haber ciencia y tecnología, que el Estado no tiene que financiar la ciencia y la tecnología, que no tiene que haber educación obligatoria, que el Estado no tiene que intervenir en la educación, que cuando interviene en la educación el Estado lo que hace es adoctrinar. Entonces, no estamos hablando del liberalismo, y esto es bien importante decirlo, el liberalismo es Roca. Claro. Roca en el año 1884 puso la ley 1420, la educación obligatoria para todos los argentinos, se peleó incluso con el Vaticano para poder poner la ley 1420 y para poner el matrimonio civil. Y puso la ley 1420 cuando en Brasil había todavía esclavismo, por ejemplo, pero concibió que la educación era fundamental para estructurar el país. Milei considera que son las redes la forma de transmitir conocimientos, información y llegar a la gente. Entonces no necesita un sistema educativo para capacitar. Entonces, insisto, no es que vamos a tener un ajuste en la educación o vamos a tener un ajuste en la ciencia y la tecnología. Lo que vamos a tener es un intento de destrucción. Ahora, esto así planteado como lo explicas vos, es gravísimo. ¿Qué pasó en la sociedad? Digamos que creo que no sabía que este era el proyecto. Creo que se encontró Milei con una sociedad muy enojada, muy desesperanzada, con un Estado que precisamente no daba o no prestaba los servicios que debía prestar y se volcó aquí. Pero aún hoy, ya 4 meses, con el deterioro visible de todos los parámetros que puedas medir de la economía, de la producción, de la investigación, hay gente que todavía sigue apoyando esto. Sí, yo creo que en eso tenemos que estar tranquilos, ¿no? Yo no me preocupa de sobremanera la cuestión de lo coyuntural, porque tenemos un pueblo que sabe que conquistas tuvo, tenemos un pueblo que desde el primer día, nunca pasó que a los 20 días la propia CGT salga a dar la disputa. El otro día vimos 1 millón de personas en la calle, cosa que nunca pasó en la Argentina en defensa de la educación y de la universidad. Vemos cotidianamente que los distintos sectores en la huelga, en el paro total, en cada uno de los aspectos vemos cómo nuestro pueblo sale. Me parece que no cabe duda que una vez que uno votó, espera a ver si el presidente hace las cosas por las cuales uno votó. Ahora, el problema entonces son los diputados y los senadores, más los diputados que los senadores hoy. Bueno, nosotros teníamos, yo te diría, nosotros teníamos que el mayo íbamos a estar el 25 celebrando un pacto que iba a refrendar lo que el Congreso iba a votar y no ocurrió. Es decir, Milei va prácticamente invicto, digamos, no hay ninguna ley, y esto es la democracia, porque por supuesto fue votado Milei como presidente, pero también fueron votados los partidos para hacer oposición. Y recordemos que Milei, entre las PASO y la primera vuelta, mantuvo sus 30 puntos, es decir, no es que la gente le dio un crédito mayor. Después
claramente en el balotaje se vota a favor y en contra. Bueno, la gente decidió cambiar. Lo que venía haciendo no quiso la mayoría de la gente que siga, pero el Congreso hoy en día, a pesar de todas las extorsiones, a pesar de todas las presiones, a pesar de que todos los días nos dicen, bueno, si querés estar como está la gente, entonces votá las leyes de Milei porque la gente apoya a Milei, a pesar de todo eso, no están saliendo las cosas. Y no están saliendo porque no tienen ninguna intención de tener respeto por la democracia, que implica la concertación, implica lograr niveles de consenso para que realmente el Congreso, que representa al conjunto del pueblo, tenga una mayoría para determinadas leyes que se hacen falta. La verdad, es verdad que nosotros vemos que hay diputados que hubiéramos esperado que tengan otra posición, pero la realidad es que el Congreso, estamos en mayo, insisto, va invicto, termina mayo, todavía sin poder sacar una ley, pero justamente porque lo que él no quiere hacer el propio juego de la democracia, que es discutir, consensuar, llegar a acuerdos y que haya una mayoría que sea la que avale los cambios. Sí, es cierto que, digamos, sobre todo en el Senado se ha visto, digamos, un trabajo un poco más medular sobre la ley bases, pero lo que en última instancia, desde mi punto de vista, sigue siendo como una suerte de obsesión es que el decreto 70-2023 sigue estando vigente, y mientras ese decreto no se lo anule, digamos, no se vote en diputados, los daños son irreversibles prácticamente. Bueno, eso es lo que termina preocupándome, porque digo, ahí tenés esa entrega de superpoderes que también lo tiene, o delegación de facultades, a Javier Milei, y todo lo que viene, que es lo que le permitió a Milei empezar a desregular esta economía y dejar todo librado al mercado. Ahí yo creo que no, yo creo que lo más importante realmente es que no salga lo que ya no es la ley ómnibus, sino que es una ley mucho más reducida de lo que imaginaba, que es la que da esas facultades para que el presidente pueda hacer cosas que hasta ahora no hizo. Me parece que ahí hay realmente un quiebre. Por ejemplo, Rigi tiene que ver con eso. Digamos, claro. Si nosotros abrimos las puertas al extractivismo abierto y a que se lleven todo de la Argentina, volviendo al colonialismo más rústico de la época todavía que dependíamos de España, donde se llevaban todo y no dejaban nada, me parece que ahí estamos en una situación mucho más grave y que hay que dar una pelea muy importante. Lo del DNU, seguramente creo que diputados tienen que avanzar en derogarlo, el Senado ya lo hizo, y hemos tenido una experiencia, yo digo, porque hay que valorarlo así, estamos a 4 o 5 meses de gobierno, pero bueno, ayer se juntó una mayoría en diputados, digo porque son los temas míos, esa mayoría que parecía imposible hace un mes, hoy ya se junta y es el producto del 1 millón de personas en la calle y dice, hay que recuperar el financiamiento de las universidades, hay que recuperar el financiamiento del FONID, que es gravísimo porque vamos a ver los conflictos en cada una de las provincias, y como hay provincias que casi no tienen clase, no sale todavía abiertamente, salvo que hagan como en Misiones, lo que está pasando en Misiones. Claro, por ahí ya porque salieron a la calle, pero lo que uno ve es que tenemos salarios de hambre para los docentes en las provincias, y tiene que ver en parte que el FONID, que fue una conquista de De la Rúa, es decir, no estamos hablando de que el FONID lo puso el Che Guevara, ni lo puso Néstor Kirchner, sino fue la carpa blanca de 1000 días que derivó en una ley de la Rúa, que nosotros después, cuando yo era ministro, la refrendamos y le pusimos objetivos mucho más ambiciosos, pero estamos hablando de esa situación. Ahora, ayer se juntó una mayoría en el Congreso, y cuando uno mira esa mayoría, lo que ve que hay importantes sectores de radicalismo, no todos, pero importantes sectores de radicalismo, importantes sectores de los partidos provinciales que ven avasallada su autonomía cuando vos le retirás algo que por ley les corresponde, y entonces me parece que de a poco, y esto tiene que ser un aprendizaje para nosotros también, porque lo que no nos tiene que pasar, Luisa, es que nosotros quedemos como los conservadores. Es decir, hubo un orden que, como señalabas vos muy bien, que un Estado no respondía a las necesidades de la gente, y la gente decía, hay que cambiar, porque el Estado no está, nosotros decíamos, defendamos nuestros derechos, y decíamos, bueno, pero el Estado no está defendiendo nuestros derechos, por lo menos una parte de esos derechos parecían haberse abandonado. Entonces, si nosotros no somos autocríticos respecto a cómo tenemos propuestas para mejorar ese Estado, solo quedan las propuestas de Milei.
Lo que no hay que, si de eso Bueno, Milei tiene propuesta en de todo cambio y caso, nosotros tenemos propuesta de defender el statu quo que había antes, que la gente ya votó en contra de eso, estamos en un problema. Entonces, ¿cómo nosotros, en cada campo, en el campo de la educación, por supuesto, hay muchas cuestiones de la educación pública que hoy están en discusión? Bueno, ¿cuáles son nuestras propuestas para mejorar la educación pública? Porque si es la propuesta de Milei, los vouchers, o la privatización, o lo que fuere, y estar todo como está, la gente dice, bueno, intentemos este otro camino, porque hay muchos problemas. en todo caso, ese es el aprendizaje y sobre eso habrá que trabajar para hacer una propuesta superadora, digamos, no quedarse a mitad de camino. No hay nada peor, yo digo, en los gobiernos nacionales y populares que quedarse a mitad de camino y no dar ese salto que la sociedad está esperando, porque pasa sistemáticamente eso, llega a la derecha después. Pero no te quepa duda, hay que verlo en esa dirección, porque aparte son cosas que nosotros veíamos, no son cosas que no veíamos. Está claro que lo que nos faltó, y en este sentido, porque decimos, bueno, los gobiernos nacionales y populares no pueden hacer ciertos cambios que afectan ciertos sectores. Bueno, pero ¿afectás ciertos sectores o afectás a toda la población? Digamos, hay una cuestión y un conjunto de aspectos que tienen que ver también, y esto para los que tuvimos la gestión, me parece que es un eje central, que cada peso que tiene el Estado, cada peso que tiene la gestión es del pueblo. Y si vos no lo usás para lo que el pueblo necesita, entonces no estás haciendo lo que hace falta. Aunque lo hagas para una corporación, para un sector, aunque sea justificado lo que vos quieras, si se deriva un peso, sea para la corrupción o para lo que fuere, que no es para lo que la gente quiere que se derive, vos sos el responsable de esa mala distribución de los recursos. Entonces me parece que hay ciertas cuestiones donde no es que tiene que existir un Estado y porque existe el Estado nos quedamos tranquilos. Tiene que existir un Estado que, aparte de atender a los que más lo necesitan, sea un Estado eficiente. Si nosotros no entendemos que el tema de la eficiencia y poder cumplir con los objetivos que nuestra gente nos pide es central, me parece que estamos en problemas. Y para eso cambió mucho el mundo, cambió mucho la Argentina, cambiaron mucho las demandas, y nosotros también tenemos que dar esa discusión. Digo, hoy estamos discutiendo el tema de los medios, por ejemplo, y estamos acá justamente por parte de lo que está haciendo este hombre con los medios. Bueno, ¿cuál es nuestra propuesta para los medios? ¿No? Y yo diría, ¿cuál es nuestra propuesta para la educación? ¿Cuál es nuestra propuesta para la ciencia? ¿No? Bueno, porque está claro además que, a diferencia de lo que pasa en el mundo, la inversión en ciencia y tecnología, los pueblos que han logrado desarrollarse, crecer, lo han hecho porque han invertido en ciencia y tecnología. Eso les ha permitido un desarrollo que no tienen otros pueblos. Digo, acá este gobierno está intentando hacer todo lo contrario. Totalmente. Nos lleva a épocas, no sé, preconciliares, no sé, es una locura lo que propone. Claro, cuando vos lo escuchás a Milei dice, queremos ser como Corea, queremos ser como Irlanda, queremos ser como Alemania, queremos ser como Israel, queremos ser con Alemania, queremos... Bueno, si vos querés ser como ellos, tenés que hacer lo que hicieron ellos, no lo que ellos te dicen que vos hagas, porque ellos lo que querrían es tener toda la capacidad de agregar valor por la ciencia y la tecnología y que vos proveas materias primas. Esa es la división internacional del trabajo que están buscando. Ahora, si vos querés ser como ellos, hay que hacer como ellos, invertir en ciencia y tecnología, generar capacidad de agregar valor por la calidad del trabajo de nuestra gente y por la capacidad de innovación que tiene nuestra gente, que es enorme, y no destruir los grandes avances que la ciencia argentina ha realizado. Argentina es uno de los pocos países que se sienta a la mesa chica en un conjunto de áreas. El otro día Milei, sin saber qué pasaba, retuiteó una noticia que decía que Argentina era uno de los 10 países que tienen más empresas de base biotecnológica en el mundo. Uno de los 10 países, Argentina, que estamos acá. Sí. Bueno, pero eso fue porque hubo una ley del 2006 y después otra ley que se aprobó en el 2020 sobre el apoyo del Estado a través de la financiación impositiva de empresas de biotecnología. Y ahora la empleamos en la nanotecnología. Bueno, él lo que no sabe es que justamente eso es porque el Estado apoyó, porque ningún proyecto científico-tecnológico, ni en Estados Unidos, puede desarrollarse sin el apoyo del Estado. Todos los que vemos nosotros y que son exitosos, tuvieron como base principal un inicio de una misión que emprendió el Estado Nacional. Bueno, fue muy importante ver a nuestros científicos explicando por qué no había que votar la ley base, por qué no había que acompañar el decreto de necesidad de urgencia, digo, con muchísima claridad.
algo que tiene que ver ya no con la ciencia y la tecnología, sino con la política. Al interior de Unión por la Patria, del espacio en el que militas, ¿se entendió esto que hay que hacer ese salto y que hay que dejar el internismo? No, Todavía con no. sinceridad creo que tenés alguna gente que lo entendió y tenés mucha gente que todavía está pensando cómo dividir la mitad de un tercio, ¿no? Digamos, vos ves que los que realmente piensan que la urgencia del país exige tener grandeza, tener generosidad, y yo te diría mucho más, venimos justamente de la entrevista que vos le hiciste a Ricardo. Bueno, ahí vos tenés un sector importantísimo del radicalismo que hoy se expresa también en las cámaras y muchas veces coincidimos, como fue en el día de ayer en la Cámara de Diputados, donde nosotros tenemos que pensar en una coalición diferente, tenemos que realmente pensar que lo que está en juego es el país y que si solos, y achicándonos o discutiendo entre nosotros o peleando entre nosotros, no tenemos esa mayoría porque no la vamos a tener, es como tenemos una mirada mucho más amplia y la coalición tiene que ser mucho más amplia. Yo creo que, y esto lo tenía muy claro, a mí me tocó pensar los primeros 4 años de Néstor, nosotros llegamos con el 22% de los votos. No teníamos mayoría, ¿qué mayoría? No teníamos ni siquiera minoría, porque no hubo elecciones de diputados, no teníamos ni minoría en las cámaras. Entonces esa conquista tuvo que ver, él lo llamó transversalidad en aquel momento, esta voluntad que tuvo, y pues fíjate que a la siguiente elección el candidato a vicepresidente fue Cobos, después podemos sacar las conclusiones. Pero lo cierto es que la mirada de Néstor y de Cristina en aquel momento era cómo ampliamos nosotros. Y muchos sectores que venían del radicalismo, del socialismo, de la izquierda, sectores independientes, sectores, acuérdate, estaba Marto Llanarte en el gobierno, te puedo mencionar gente que venía incluso de sectores liberales. En un momento de la crisis como recibió Néstor, del que se vayan todos, donde teníamos legitimidad electoral, pero no teníamos legitimidad política, para construir esa legitimidad tuvo el esfuerzo y el trabajo de y poder convocar, de saber que necesitamos y casi todos cuando vos mirás, voy a citar un caso que tiene que ver con educación, pero las 5 grandes leyes que hicimos, ley de salario docente, ley de los 180 días, ley de educación técnica, ley de educación nacional, ley de educación sexual, ley de financiamiento educativo, casi por unanimidad, digamos, y como esas te parecían muchas, ¿no? Y después en la época de Cristina también muchas fueron por unanimidad. Cuando nosotros nos empezamos a sectorizar y a pensar que solo nosotros tenemos razón y que tenemos la capacidad para transformar todo solo, me parece que ahí empezamos a despegarnos de la gente y a aislarnos. Me parece que hay que volver a esta idea de generar una mirada de una coalición mucho más amplia, que ponga 4 o 5 ejes centrales, quizás no todos los que uno quiere en este momento, pero hay que salir de una crisis muy profunda y de un gobierno que amenaza destruir para siempre todas las bases sobre las cuales se edificó la Argentina. ¿No? Cuando te digo, no estamos discutiendo un ajuste en educación, estamos discutiendo si la educación sirve para la movilidad social ascendente, si la educación sirve para distribuir democráticamente el conocimiento y que todos se puedan integrar socialmente, si la educación sirve para construir un aparato científico y tecnológico que nos coloque en lo que nosotros queremos, no un país extractivista que solamente tenga producción primaria y la exporte sin agregarle valor, sino la capacidad de tener industria propia y de tener desarrollo científico-tecnológico propio. Estos temas, yo estoy seguro que el 60, 70, 80% de la población argentina somos capaces de convocarlo si ponemos como eje central los temas principales y después qué coalición política de sectores pueden acompañarlo. Él es Daniel Filmus y también, hay que decirlo ahora, antes de que sea tarde, ojalá se pueda alcanzar esa mayoría para hacer las transformaciones necesarias. Daniel, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación y la verdad que un gusto que estés al aire y que nosotros te podamos acompañar y apoyar siempre, Luisa. Muchísimas gracias. Bueno, un minuto final. Bueno, primero, Juana Silva Finger, gracias. Hoy no me quiero pasar. ¿Qué decirte? A ver, recomendaciones de política. Este sábado a las 13 en el Cabildo, Periodistas Argentinas está invitando a toda la ciudadanía a firmar una carta que va a ser entregada al Senado para que no voten la ley Bases. Eso, por un lado.
De literatura, bueno, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, este sábado 25 a las 18:30 se va a hacer un homenaje al gran escritor, con la presencia, entre otros, de enormes de nuestra literatura, como Ángela Pradelli, Juan Sasturain, Tununa Mercado, María Ignacia Bollweider, Federico von Bombarch, ¿qué más? Bueno, ya no tengo más tiempo. Volvemos el miércoles próximo para seguir haciendo Apuntes del Porvenir. Muchísimas gracias. Muros y la pasión no canta, hay que decirlo.